pésimo, o sea, todo el mundo opina súper mal. Y aquí nadie nos mueve. Miren, qué rico la carbonara y la de eso. Aprovecha para hacerle una tomita de donde nos estamos quedando. Miren los tipos de café, en 2, en 5. Está chiquitico. Está chiquitico. No me la imaginaba así, me la imaginaba. Así se ve un poco de nuestra realidad. Estamos tirados en el piso del aeropuerto y nos vamos. Un momento que antes de llegar al aeropuerto pasaron muchísimas cosas. Ahora nos encontramos en el Panteón, que es uno de los monumentos más emblemáticos y mejor conservados de la antigua Roma. Y su nombre Panteón significa, vaya, coge nota ahí, templo de todos los dioses, ya que estaba dedicado principalmente a las deidades romanas. Si le sabes alguna deidad romana, pues déjalo por ahí abajo en los comentarios. Y la verdad es que nosotros no entramos, sino que nos quedamos desde afuera admirando este gran monumento. Sin palabras, la verdad, muy, pero que muy bonito. Pero justamente ahí nos dimos cuenta de una cosa. Estamos en el Panteón. Ay. ¿Dónde? En el Panteón. Mire, hemos visto a muchísima gente comiendo un pan súper raro, mira, grande. Que se fija. Tú siempre estás a comer helado. Mijo, porque eso es importante también. Importante? Eso es turismo gastronómico. Y mira, es por aquí. Dale. Y bueno, les comentaba que hemos visto un montón de gente con un pan raro, grandísimo, con carne y vegetales y tal, pero parece tan rico que vamos a ir a probarlo. Es por esta esquina, hacia adentro, y ahora cuando lleguemos les vamos a decir cuánto cuesta, qué tal está y todo. Así que, pues si les apetece. Eso sí, lo que se coman el pan, ustedes, miren, como tienen ahí para hidratarse. Hay agua por doquier, toda la que ustedes quieran. Donde venden esos panes grandes. Digo panes grandes, pero también ahora lo vi de cerca y parece más bien como una empanada rellena de cosas. Hay de muchísimos precios y de diferentes cosas que se le echa a la empanada. Los precios oscilan entre 8 y 12 euros. Así que no sé, si a ustedes les gusta, pues aquí para hacer boca está súper bueno. Otra cosa que también me ha llamado la atención es que cuando el lugar está bueno, pues no hay nadie así que te diga, no, ven, entra aquí, no sé qué. Simplemente se llama la cola porque hay cola para entrar. Un tip o un plus, por así decirlo, que te puedes ir dando cuenta ya caminando para acá, para este lugar. Sí había mucho que decían, no, ven, entren, que aquí está bueno, que no sé qué más. Así que bueno, ahí se los dejo a consideración de ustedes. Ahora vamos a ver cuando la probemos qué tal y les comentamos. Está esto aquí. Está aquí, como esta casa de aquí, y también está del lado de allá. Así que bueno, aquí están como todos los precios. Se ve muy chiquitico, pero ahí está todo. Y para escoger. Ahí está el pichi que va a ver, hay que ver. No creo que sea bebida. Pero si esa no se la dan a la italiana. Italiana with truffle. ¿Cómo fue que dijiste? ¿Tú te vas a comerte esa empanada? Está chiquitico. Está chiquitico. Caballero, yo no sé si era el hambre, pero yo tenía unas ganas de meterle, pero ya una mordida a ese pan que vaya. Así que nosotros nos acomodamos y nos sentamos aquí frente al Panteón para disfrutar de este pan riquísimo.
ese empanedado. ¿Qué? Bueno, ese pan. ¿Te comiste Al tú? final pedimos el italiano, que era jamón, queso mozzarella. Mozzarella es un queso, obviamente. Tenía pesto, tomate. ¿Qué más tenía? Una cosa ahí. Bueno, yo lo que sé es que estaba riquísimo, caballero. Así que sí se lo recomiendo. Estaba espectacular. El chino no sabía cuál iba a pedir. Porque es que hay tantos que para qué. Bueno, ya que... La combo estaba en italiano. Exacto, sí, tuvimos que poner, tuve que poner el traductor para ver qué decía. Había uno que nos intrigó cantidad, que tenía pistacho. No, habían una pila. Habían una pila. Había unos cuantos que a mí me llamó la atención, pero al final me decidí por italiano. Vamos a Italia. Así que ya estoy lista para probar el gelato. Hacer. Hemos llegado a la fontana de Trevi y no puedo explicarle la cantidad de gente que hay. Así que hay que venir a otra hora para podernos hacer la foto ahí y poder tirar la monedita, porque sí, hay que volver aquí a Italia y a Roma. Así que, pero bueno, miren la cantidad de personas que hay. Y eso es por aquí arriba. Ahí abajo hay un montón también. Pero está bella. Yo me la imaginé, no sé por qué, más chiquita. Y, o sea, ha superado todo. Está preciosa. Está preciosa. Miren. Esto es la cantidad de gente. Controlado nada. Esto es... Después de comer el rico pan en el Panteón y caminar casi 1 kilómetro para llegar a la Fontana de Trevi y encontrarnos esta magnitud de personas, pues caballeros, se me quitaron las ganas. Así que vinimos al otro día súper temprano. Pero bueno, más adelante en el video les sigo contando más de este lugar. Pero sí, realmente estaba controlado. 2 sabores. ¿De qué tú lo quieres? Uno... ¿Tú? ¿Qué tú quieres? Yo quiero pistacho. Pistacho. Probar pistacho. Amarena. ¿Estás segura que pistacho? Bueno, amarena. Decídete. Amarena. Ya. Y yo me quedo con una cachatela. No, Oreo. Quiero Oreo. Oreo. ¿Sí? Amarena. Contesto de este lado. En este momento no estaba planificado comprar ningún helado, ningún gelato, ningún nada, ya que estábamos caminando y viendo primero. Pero al Pichi le entró tremendas ganas de orinar. Y justamente en este lugar había baño, pero había que pagar 1 euro. Y solo era 1 euro. No podían cambiar dinero, tenías que dar 1 euro. Así que tuvimos que comprar helado para que nos dieran menudo, para que pudiera entrar al baño. Y déjenme decirle que el helado estaba riquísimo, pero ha sido el helado más caro que yo he pagado en toda mi vida. Ni les voy a decir el precio para que no se asombren tampoco. Hemos llegado a las escaleras españolas. Eso sí, repletas de gente. Estamos en horario pico y a esta hora siempre está así de lleno, de repleto. Va bene. Necesito una pizza en vena. Una pizza en vena. Buenos días, mi gente. Segundo día por acá, por Roma. Ya casi que nos sentimos italianos. Solo nos falta comer la pizza. Bueno, nos hemos levantado relativamente temprano porque vamos a ir al Vaticano.
Entonces, tenemos dos opciones, o ir caminando, que dura como 33 minutos más o menos, desde el hospedaje de nosotros, bueno, desde la Fontana de Trevi. Y la otra opción es coger una guagua. Así que posiblemente cojamos una guagua para vivir también esa experiencia. Y les voy a ir contando cómo es la historia para entrar a lo del Vaticano y cómo es todo eso, porque este año no lo he dicho, pero este año es el jubileo. Y ahora les voy a explicar qué cosa es el jubileo. El jubileo en Roma, conocido también como Año Santo en la Iglesia Católica, es una celebración especial que tiene profundas raíces históricas, espirituales y religiosas. Se celebra en Roma porque es el centro de la Iglesia Católica donde reside el Papa, quien es considerado el sucesor de San Pedro y la máxima autoridad espiritual para los católicos. Así que básicamente es un año sagrado que se celebra en algunas tradiciones cristianas, particularmente, bueno, en la Iglesia Católica. Esto se celebra cada 25 años acá en Roma y justamente en este 2025 estamos en jubileo. Por eso es que van a haber muchísimas reparaciones y mantenimientos en toda Roma, que no lo mostré en el video, pero sí había bastante. Bueno, mi gente, acabamos de llegar al Vaticano. ¡Ay, qué emoción! O sea, hay una coleta ahí a cara que hay que hacer para poder entrar y ver todo lo que hay alrededor de todo esto. Para llegar aquí, al final pudimos coger una guagua que es la 492. Hay otras guaguas que también llegan aquí, como la 23, que también la vi. Pero bueno, la que cogimos de nosotros fue la 422. Así que apunten. Si no, bueno, vengan caminando. Miren qué bonito. Miren la cantidad de gente. Es que no puedo explicarle. Todas estas personas aquí están para entrar allá adentro. Pero no solo esta cola. Por allá se ve otra. Parecen hormigas. Ay, Dios mío. Yo no sé a qué hora nosotros vamos a salir, ni si valdrá la pena hacer esta cola. Así que a la salida ya les contaré qué tal. Pero nos va a tomar un poquito de tiempo por acá, caballero. Sì, un bacione, grazie, ciao. La cola en pollo. Qui non c'è niente. Ecco, mi consiglio. Miren la cantidad de gente que se ve por allá atrás. Ay, Dios mío. Un moment. El Vaticano, mi gente, es el país más pequeño del mundo, tanto en tamaño como en población. Y obviamente está ubicado en el corazón de Roma, en Italia. Y es el centro espiritual y administrativo de la Iglesia Católica. Y ahora les voy a decir algunas curiosidades. Es el único país declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en su totalidad. Tiene su propio sistema postal, emisora de radio y periódico. Aunque es independiente, depende de Italia para servicios como la electricidad y el agua. En resumen, el Vaticano es un lugar único en el mundo, combinando un profundo significado religioso con una rica historia y un impresionante patrimonio artístico y cultural. Pero mi gente, yo les voy a decir mi sincera opinión. No me gustó la experiencia. Había demasiada gente que no te da tiempo a mirar bien la arquitectura del Vaticano, a tirarte prácticamente una foto, no sé. No había prácticamente tiempo de eso. Bueno, hemos llegado como a la parte donde tú te pones a hacer las confesiones de todos tus pecados que has cometido en la vida. Pero bueno, lo interesante es que, por ejemplo, aquí tienen en el idioma italiano y español. Y justo aquí enfrente lo tienen en inglés, polaco. El otro idioma no sé qué es. Pero yo creo que aquí solo es inglés. Por abajo no sé. Vaya, hay otros que también son para otros idiomas, pero está bastante interesante. Oye, ¿qué confesaste? ¿Yo? Yo no tengo ningún pecado. Que no. La cámara no capta suficientemente la cantidad de personas que hay, pero no eso, sino todo lo que viene por ahí atrás es impresionante, la cola por aquí, todo esto. Ustedes vieron allá adentro estaba repleto de personas. Vamos a ver si podemos ahora entrar a la Capilla Sixtina, que es súper bonita según por los videos que vi y tal.
Así que vamos a ver si podemos entrar. Ahora no sabemos dónde se puede salir. Vamos a ver. Ahora íbamos a entrar a la Capilla Sixtina, pero cierra como a las 1:30 y son las 12:30 y hay tremenda cola, así que posiblemente hagamos la cola y no podamos entrar. Pero bueno, les dejo el dato por acá que cuesta la entrada 45 euros. Ahora, ahí mismo en la entrada, como para formarse en la cola, hay una persona que nos dio como este papel, no sé si lo ven bien, aquí, que tiene un menú especial muy, ¿cómo decir? Bastante económico, lo que quiero decir, pero lo he buscado en Google Maps para ver las opiniones y pésimo, o sea, todo el mundo opina súper mal, la atención mala, no sé qué más, así que tengan cuidado cuando vean a alguien por ahí y le den estos tipos de papelitos, busquen luego el mapa, en el restaurante, perdón, en el mapa, y fíjense en las opiniones porque es importante. Hay muchos dicen que le han estafado, que no sé qué más, así que bueno, para comer estoy buscando un lugar para poder probar la pasta carbonara y bueno, ahí les sigo contando, caballero. Y bueno, caminando encontramos este lugar que se llama Pasta Togo. Queda justamente detrás del Vaticano y todas las pastas cuestan 7 euros. ¡Qué súper económico en comparación con todos los demás precios que había por Roma! Así que el chino se pidió una pasta boloñesa, a la boloñesa, que estaba riquísima, y yo me pedí una a la carbonara, porque yo esa la tenía que probar sí o sí. Así que encontramos un huequito aquí mismo en el lugar porque hacía friecito, caballero, y nosotros hoy salimos sin casi abrigarnos y nos la comimos y eso nos cayó como anillo al dedo. Acá mismo había como esta pizarrita para que la gente pusiera sus noticas y tal, y no pude evitar poner Andando con Jenny, suscríbete al canal. Así que mi gente, si has llegado hasta este punto del video, pues déjame un pedacito de pizza porque es lo que vamos a comer nosotros dentro de nada. Así sé que me estarán apoyando. Descubrimos todo, vamos sin parar. La vida es un viaje, no hay vuelta atrás. Viajar y soñar es lo que nos mueve. Cada destino un sueño que se eleve. Con Jenny a mi lado todos. Caballero, qué rico la carbonara y la de... Bueno, me gustó más la boloñesa, fíjense. Me gustó más esa, pero las dos estaban riquísimas. Ahora, al lado, como les estaba diciendo, está las pizzas. Y lo que hay es lo que hay. Vamos a entrar, vamos a entrar. La sufrición. Ay, ¿cuál se escoge? ¿Cuál se escoge? Madre mía, pero esto tiene piña. ¿Qué cosa es eso? Ah, pues eso es para comer. No, mira, acá hay un bonito. Y aquí, de allá. Debe ser parecida a esto. Y aquí de allá, que tiene jamón. Bueno, las pizzas como tal las pedimos para llevar. No me pregunten qué pizza pedimos, ni no sé qué, pero nosotros dijimos, a visión, esta. De todas maneras, cuando... Hay una mezcla de jamón, queso mozzarella, pistacho, eso me intrigaba, caballero, y pedimos un pedacito, ese sí sabemos que es esa, que nos intrigaba porque tenía pistacho. Una pizza con pistacho, es que no... O sea, no. Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal, caballero. Y bueno, nada, seguimos nosotros por acá andando.
Déjame decirte que el agua que fluye por las fuentes de Roma proviene de antiguos acueductos romanos, como el agua Virginia, que data del año 19 a.C. Y como curiosidad les comento que el agua es totalmente potable y fresca, lo que la convierte en una opción perfecta para hidratarse mientras se exploran las calles de Roma, exactamente como yo he hecho. Y es que las fuentes de Roma no son solo obras de arte, sino también testigos de la historia, la mitología y la vida cotidiana de la ciudad. Un sueño que se eleve, con Jenny a mi lado todo se puede. Rock tras blog llenamos nuestra sede. Viajar y soñar es lo que nos mueve. Cada destino un sueño que se eleve. Con Jenny a mi lado todo se puede. Roma está llena de fuentes. O sea, por cada callecita que tú entres y salgas al otro extremo, casi siempre hay una fuente. Y como por ser fuente, la gente siempre le tira monedas y todo eso. Esta tiene menos porque la que más recopila es la fontana de Trevi. Pero igual la gente le echan igual a cualquier fontana que es fuerte. Le echan, no importa. Bueno, la tentación es tanta. Estoy desesperada por probar la pizza. Es que en Cuba la pizza es una de mis comidas favoritas. Entonces, estar aquí, estar esperando por la tarde, de noche, no sé qué, es mucho tiempo que se pierde. Entonces, al final nos hemos sentado en esta plaza donde está la fontana, las tres fontanas, con musiquita de fondo, y le vamos a meter a la pizza. Miren por acá. ¿Cuál cogiste? Esta. Esa es la que tiene pistacho. Todavía están medio calientitas, Eso es como quesito crema, ¿no? Quesito crema, mozzarella. Ah, mozzarella. Buen provecho. Oye, gente, hemos entrado a un mercado bueno, este mercado específicamente de la Termini, bueno, se llama así. Y para más o menos ver los precios, ya hemos entrado también a otros mercaditos y hemos estado viendo los precios, y la verdad que los productos que no son de aquí, originales de acá, pues están un poquito más caros. Pero nos llama la atención, o sea, yo pasando por un pasillo y me he encontrado este croissant relleno de pistacho. O sea, el pistacho me encanta. Y ver esto así, yo, ay, mira, quiero probar eso. A ver qué está. Cuesta 4,14, comiquísimo. Pero bueno, lo que son las pastas, estas cosas así, están en 0,99, o sea, €1, 3 de dependencia. Y por ahí para allá abajo. Pero esto es grandísimo, venden de todo. Mira los tipos de café, en 2, en 5, en 4. Súper. Muchas confituras. Como en todas las tiendas. La leche, más o menos. En fin. Mira esto, en 65 kilos. Hay mucho con demasiado. Ay, el chile se me perdió. Esta cosa es como aceite. No, es vinagre. Vinagre para las ensaladas, €1. 2. Y así. Va a ser la harina, va a ser las pizzas. Dependencia, mira, 1,19. ¿Ves lo que les digo? Lo único así que hemos comprado en los mercados que entramos son los frutos secos. Este en específico, miren. Este que tiene un mix. Es riquísimo, caballero. Riquísimo. Pistacho. Mini. Y por ahí hay uno parecido a esto, pero que tiene picante. Ese no va a ser. Estamos solo, quiero aprovechar para hacerle una tomita de donde nos estamos quedando. Por acá la puerta, y aquí dentro hay un baño con su ducha y tal. El pichi ahí que está. Privacidad, ok. Por acá hay una mesita con silla, espejo.
una mulatona, yo. Literal, tenemos por aquí 1, 2 y la tercera, que es donde estamos nosotros. Como pueden ver, estas caseticas para meter las cosas, otra mesita por acá, otra por allá. Y bueno, nuestro chiquero aquí. Aquí esta ventana da... ay, espérense porque hace frío. Esta ventana no da nada bonito. Da como al edificio aquí de enfrente. Pero además, espérense, voy a coger la tarjeta para abrir la puerta. Para enseñarle algo afuera, espérense. Ay, no es este zipper. Es este zipper. Esta es la tarjeta que te dan para entrar en la puerta. Porque aquí justamente, a ver si no hay nadie ahora, también, aquí, déjame ver, no hay nadie. También, o sea, esta es la habitación de nosotros, bueno, la 34. Y aquí está otro baño también que tiene lavamanos, tiene secadora y todo esto aquí tiene. Este no tiene taza, este solo tiene ducha y lavamanos, pero está súper bueno. Pero bueno, los de aquí, este aquí no tiene nada, ¿ven? Tiene taza y tiene ducha. Miren cómo lo ven, Estamos en un hostel, específicamente, estamos en un hostel y... Ay, aquí Vamos a entrar de nuevo por acá. Aquí. Ahora sí. Ahí. Bueno, que estamos en un hostel, no sé cómo ustedes lo ven y qué les parece. A nosotros la verdad nos gustó muchísimo más el de Oporto, pero la verdad que está bastante bien. Al final aquí solo venimos a dormir, porque todo el día nos la pasamos caminando para aquí y para allá y a bañarnos. Y abajo, ahora cuando baje se los voy a mostrar, hay una cocina donde ahí está incluido, tú puedes hacerte tu café, tu té, está incluido en lo que es el precio de aquí. Si quieres comprar algo más, puedes comprarlo y hacerlo en la cocina de abajo. Hay como una salita de estar y tal, y la recepción también. Hay un barcito donde hacen karaoke también, que ayer nosotros bajamos y les voy a poner una imagen por aquí para que ustedes vean. Pero bueno, se pasa bien, la verdad. Y lo bueno es que está bastante céntrico el hospedaje de todo. Hay muchísimos más, es verdad que están bastante céntricos, pero bueno, por lo menos está bastante cerca del Coliseo, como a 1 kilómetro y algo, ¿verdad? No, cerca no está cerca de la terminal. Bueno, sí, también, porque nosotros, como no sabíamos, primera vez en Roma y tal, pues nosotros lo que priorizamos fue también que estuviese cerca de la terminal para la hora de llegar y de irnos, ¿entiendes? Porque nosotros llegamos en la madrugada prácticamente y nos tenemos que ir por la madrugada. Bueno, no nos vamos a ir a la madrugada, pero va a ser de noche, entonces... que estuviese cerca ahí para nosotros muchísimo mejor. Así que déjenmelo en los comentarios si de casualidad ustedes se han hospedado en otro hostel, qué tal su experiencia, y si no lo han hecho, pues con estas imágenes que han visto, cuéntenmelo. Y si hay algún otro que me puedan recomendar, déjenlo también abajo en los comentarios, porque quién sabe a dónde se dirigen nuestros pies. En Cuba no hay eso. En Cuba es o Airbnb o hoteles. No, las casas de renta, lo que pasa es que... Pero así hostel como aquí, yo creo que no hay. No hay. En fin, caballeros, espero que hayan podido disfrutar muchísimo de este contenido nuevo por acá, de estas aventuras. Llegó mi parte favorita del mundo mundial, la Fontana di Trevi. Es una de las fuentes más famosas y espectaculares del mundo, caballero. No les voy a dejar mentir. Ubicada en el corazón de Roma. Este fue mi monumento preferido de toda Roma. El Coliseo después. Pero bueno, mi gente, les cuento que esta fuente es de estilo barroco y representa a Neptuno, el dios del mar, sobre un carro tirado por 2 caballos alados, uno tranquilo y otro agitado, que simboliza los 2 estados de ánimos del mar. Y es verdad. A veces el mar está tranquilito como un plato y a veces está revoltoso con olas, que ya tú sabes. A los lados de Neptuno hay 2 estatuas que representan la abundancia y la salubridad. En la parte superior del monumento hay un gran escudo de armas del Papa Clemente, sostenido por 2 ángeles. Esta es la fuente más grande de Roma, con 26 metros de alto y 49 metros de ancho. Caballero, realmente es espectacular.
Te cuento algunas curiosidades, y es que esta fuente apareció en la película La Dolce Vita de 1960, donde Anita se baña en ella, lo que la hizo aún más famosa. En el 2014, esta fuente fue restaurada gracias a una donación de la marca de moda Fendi. Aunque es un lugar turístico muy concurrido, sigue siendo un sitio mágico y lleno de encanto. Una de las tradiciones más famosas es lanzar una moneda de espalda a la fuente. Si tiras una moneda, asegura tu regreso a Roma. Si tiras 2 monedas, encuentras el amor. Y si tiras 3 monedas, te casas o te divorcias, dependiendo de la versión. Vamos a Roma. Cada año se recogen alrededor de 1.5 millones de euros en monedas que se donan a organizaciones benéficas. Ustedes ven las tomas bonitas que le estamos haciendo, pero es 8 y pico de la mañana y aquí había un montón de gente, pero bueno, nos hemos parado en algún lugar y de aquí nadie nos mueve. Miren, casi para nosotros aquí solos. Ay, no, lo que usted no vio. Pero bueno, espero que estén disfrutando tanto como nosotros de esta fontana, caballero. De verdad está espectacular. No me la imaginaba así, me la imaginaba más chiquita, pero en cuanto nosotros la vimos, es preciosa, preciosa, preciosa. Es un punto obligatorio que tienen que venir aquí a la fontana y tirar su moneda, ya sea 1, 2, 3, las que ustedes quieran. Pero está bella, bella, bella. Justamente al lado de acá de la fontana también tenemos como pequeña fuentecita que también tiene su historia, caballero. En lo que se las muestro también se lo voy a hacer. Las parejas que beban de esta fuente permanecerán enamoradas y fieles para siempre. Un rito sencillo que en el pasado se realizaba cuando el novio debía irse a algún sitio, sobre todo cuando la separación debía durar mucho tiempo, como por ejemplo durante el servicio militar. La noche anterior, el adiós de los jóvenes iban a la fuente. La chica llenaba un vaso nunca utilizado y se lo ofrecía al enamorado. El vaso tenía que romperse y de esta manera la chica estaba segura de que no perdería a la persona querida. Andando con Jenny, siempre explorando, caminamos juntas el mundo mostrando, desde La Habana hasta el sol de Panamá. Cada aventura siempre será una más. Risas y lugares que nos hacen soñar. De Cuba al mundo, chicas, a disfrutar. Descubrimos todo, vamos sin parar. Fíjense si a nosotros nos encantó este sándwich o empanada. No sé bien cuál es el nombre, pero es algo típico de aquí porque lo hemos visto mucho en todas las casi que restaurantes y cafeterías y tal. Hemos venido de nuevo a este lugar donde lo compramos la primera vez, así que lo cogimos sin cola porque hemos venido súper mega temprano. Está aquí
y aquí también. Así que vamos a ver cuál vamos a probar ahora. La otra vez probamos el italiano, pero esta vez queremos comprar uno cada uno y de diferentes para poder probar más. Ay, me está encantando toda la comida italiana, me encanta. Bueno. Si vienes en horario pico a la Fontana de Trevi, puede pasarte esto. Miren la cola que hay para entrar y dobla por allá, pero cantidad de gente. Y en las afueras, ¿qué te digo? Hay mucha gente. Ay, Dios mío. Así que madruga para que vengas tempranito y no te encuentres esta cantidad de gente ni tengas que hacer cola como nosotros en el día de hoy. Caballero, hemos venido ahora de noche para ver el Coliseo y miren lo hermoso que está, miren las luces por aquí. Hay un montón de gente también, ya nos hemos hecho nuestras fotos a esta hora, pero mira, ¿sí? Tutto bene. No nos bastó y como ya era el último día, queríamos volver a pasar por la Fontana de Trevi, que fue mi preferido. Hemos venido en varios horarios del día acá a la Fontana de Trevi. Y este es el momento en que más gente hemos visto. Este es el peor de todo, creo. Y son nada más y nada menos que las 6 y pico de la tarde, caballero. Es impresionante la cantidad de gente. La cola de pollo está para allá. Para allá. Dios mío, definitivamente el mejor horario para venir es bien tempranito. Por lo Incluso, menos este año. Sí, exacto, en el momento en que nosotros estamos grabando este video, caballero. Este 2025, este 2025, exacto, exactamente. Pero levántense temprano si quieren tener una bonita foto de aquí, porque ahora es imposible. Y eso que está controlado, la entrada. Imagínense si no estuviese controlado, todas estas personas que están afuera metidas y adentro también. No, eso fuera yo no sé. Yo no sé qué fuera, la verdad. Viajar y soñar es lo que nos mueve. Cada destino un sueño que se eleve. Con Jenny a mi lado todo se puede. Locas llenamos nuestra sede. Desde playas doradas a montañas. Mi gente, estamos aquí en el aeropuerto. Ya nos despedimos de Roma, Italia. No puedo explicarle lo mucho que nos ha encantado esta experiencia aquí en Roma. La verdad que para mí superó todas las expectativas que tenía. ¿Volvería? Sí, por supuesto, porque tiré una moneda en la Fontana de Trevi. Así que la verdad es que estamos muy ansiosos y curiosos por seguir conociendo mucho más de Italia. Por supuesto que en esta oportunidad no va a ser, pero esperemos que sea pronto, caballero, pronto. De momento estamos acá ya en el aeropuerto. Nuestro vuelo sale a las 6 de la mañana, así que tuvimos que dormir en el aeropuerto solo por ahorrarnos una noche también. Así que miren, así se ve un poco de nuestra realidad. Estamos tirados en el piso del aeropuerto y nos vamos para Madrid de nuevo. Así que mi gente, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y seguimos con esta aventura.